la verdad es que no sé si tú vas a volver a quererme otra vez, a volver a quererme otra vez. Y la verdad es que no sé si tú vas. Bueno, y acá estamos ahora sí de vuelta en un momento inicial particular que cortamos cada tanto la transmisión. Ahora nos sumamos a la transmisión de Pasaron Cosas, porque, y me parece que este verano va a ser bastante así, este aire de verano, aprovechamos visitas que nos vamos encontrando por ahí y con esas visitas vamos compartiendo algunas conversaciones, algunas cervecitas también, ¿por qué no? Algunos momentos así de disfrute y de análisis de lo que está pasando y de cómo está pasando y de cómo se ve. Y en ese punto, puntualmente, nos encontramos esta tarde con Mariano Pacheco. Mariano Pacheco, ¿quién es y por qué nos interesaba mucho charlar con él? Él es periodista, investigador, escritor, entre otras cosas. Acaba de publicar el libro La democracia en cuestión, la larga marcha hacia la emancipación, que fue editado por Editorial Generosa Fratasi en el año pasado ya. Y se presenta ahora en febrero acá en el Valle de Tras la Sierra. Él es escritor, investigador, periodista, director del Instituto Generoso Fratasi, coordina cursos de filosofía y talleres de escritura, autor de libros desde el 2001 en adelante, Odisea en el conurbano, 2001, Odisea en el conurbano, Desde abajo y a la izquierda, Cabecita negra, Ensayo sobre literatura y peronismo, Montoneros silvestres, Kamchatka, Nietzsche, Freud, Art, de Cutralcó a Puente Pueyrredón, una genealogía de los movimientos de los trabajadores desocupados, coautor de Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Y quería charlar con él, teníamos ganas de ponerlo dentro de la órbita de Comechingones Multimedios, dentro de la órbita también de La Luna con Gatillo, en esto de charlar con distintas personas que han pensado la historia en los últimos 25 años ya. Porque si lo pensaban en la larga es 25 años ya. Así que con ustedes la voz de Mariano Pacheco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo va eso? Bueno, buenas tardes. Bien, acá. Un poco aprovechando las visitas. Mi amigo Tomás Astelarra, compañero de ruta ya de La Luna con Gatillo hace varios años. Y bueno, la gente amiga de acá del Valle, que hace ya casi una década va a ser que vengo visitando casi todos los años acá a la zona. Y bueno, conversando, aprovechando para ponerme un poco al tanto de lo que es parte de la provincia en la que también viví por muchos años. Sí, ¿viviste por acá? Sí, viví en realidad por el lado de Parabachasca y en Córdoba Capital hasta el 2019. ¿Desde cuándo más o menos? Y desde el 2013. ¿Desde el 2013? Sí. Yo miraba un poco tu recorrido y mencionás el año 2001, ¿no? Ahí. Sos de esa generación de militantes que se chocó con el 2001, que lo vio construirse el 2001, que se la encontró de repente en una esquina bajando del colectivo. ¿Cómo fue tu vínculo con ese estallido social? No, bueno, con orgullo puedo decir que soy parte de la generación que parimos el 2001, ¿no? Yo empecé a militar en el año 96, justamente para la marcha del 24 de marzo, que después de varios años había sido una marcha muy masiva, porque producto de las leyes de impunidad, primero de Alfonsín, después de Menem, recordemos para quienes estén escuchando la punto final, obediencia de vida y luego los indultos, habían generado una gran desmoralización en el movimiento de derechos humanos, en la población con ideas progresistas, de izquierda, populares en general. Entonces durante varios años como que los ámbitos fueron muy chiquititos, ¿no? Y el 24 de marzo del 96, nuevamente para los 20 años del golpe, fue una gran movilización que me encontró siendo parte como muchos pibes que en aquellos años íbamos a recitales de punk, hacíamos fanzines, íbamos a ferias, ¿no? Escuchábamos metal, rock, y que nos fuimos politizando más por ese lado, pero que enlazamos un poco con las madres de Plaza de Mayo, los hijos que emergían en ese momento con los scratches, y luego, bueno, haciendo, ¿no? como actividades en el colegio secundario, en algunos barrios o villas, o programas de radio, ¿no? Primeras actividades militantes fueron un programa de radio en la FM compartiendo el curita Luis Farinero allá en Quilmes, en mis tierras natales, y donde poníamos un poco todo esto en relación, ¿no? El rock, el piberío adolescente, las madres y los derechos humanos, los piquetes que empezaron a emerger también muy por la zona sur del conurbano
en aquellos momentos luego de los estallidos en Cutralcó, Plaza Huíncula en la Patagonia, en Jujuy, en Moscón y Tartagal en Salta. Entonces, bueno, de algún modo como que fuimos viendo la cocina de lo que desembocó en el 20 de diciembre del 2001. Claro, 96, mencionaste el 96 y hace ratito charlábamos fuera del aire la ausencia de dirigentes, ¿no? O sea, esa parirse 2001 también fue pariendo dirigentes, y de esos dirigentes, desde tu mirada, ¿no? Para ya después meternos acá en esto de la democracia y de todo este recorrido de lo que pasó estos 20 y pico de años, hoy que nos encontramos ante una situación que puede ser medio parecida a esos 90 y pico. ¿Qué recuerdo, qué mirada tenés sobre la dirigencia de ese momento y sobre cómo se acomodaba la dirigencia en ese momento y quién era la dirigencia en ese momento? ¿O eran las estrellas del rock? Yo creo que ahí es un periodo de gran ausencia de dirigencias, ¿no? Y lo que aparecen son referentes, ¿no? Empiezan a aparecer referentes en distintos ámbitos. En el ámbito de la lucha social, por ejemplo, el Perro Santillán en Jujuy, claramente era un referente para toda esa generación militante, más allá de que el Perro era parte de la CCC, ¿no? La corriente clasista y combativa, y que tiene una militancia en el maoísmo, ¿no? En esa izquierda pro-china que venía de los 60-70. Sin embargo, el Perro era una referencia para todos, para todas. Eve Bonafini, ¿no? Una referencia más allá de la problemática de los derechos humanos. Recuerdo haber escuchado cassette, mirá qué viejo que suena, haber escuchado cassette de bandas de pan rock que empezaban con extractos de discursos de Bonafini, discursos incendiarios, ¿no? Sí. Después me parece que empiezan a aparecer, bueno, distintas referencias, pero no dirigentes. Lo que va a parir ese proceso es militancia, ¿no? Que en gran medida va a ser fuertemente desconocida en el periodo 2003 en adelante, y en otros casos no. Justamente la CCC, la FTV con Luis Delía, sectores de la CTA van a enlazar un poco con el kirchnerismo y van a tener cierto reconocimiento, pero toda otra cantidad de militancia que parió el 2001 y venía de aquellos años va a ser de algún modo negada bajo el relato de la crisis como infierno, ¿no? La idea de, no, los 90 fue el infierno, en los 90 no pasó nada, cuando en realidad hubo molecularmente, digamos, en todos los lugares de la patria, mucha resistencia, mucha lucha, mucho proceso organizativo, pero en un momento realmente muy feroz en términos de la derrota histórica de los proyectos populares. Entonces, todo lo que surgía desde muy abajo, ¿no? Con mucho hambre, con muchas necesidades, muy precario, y dando respuesta a cuestiones muy inmediatas: el alimento, la vestimenta, la alimentación, la tierra y la vivienda, o sea, cosas muy básicas que dificultaban la gestación de dirigencias que puedan tener, no sé, una mirada integral sobre el proceso nacional y latinoamericano, en pos de construir un país con justicia social y una América Latina unida, digo, ¿no? Son cosas que quedaban muy lejanas a lo que era la realidad material y simbólica de esos años 90 y del 2001. Creo que el 2003 sitúa a la Argentina y al proceso latinoamericano en otro piso más elevado que permite discutir otras cuestiones, que bueno, que algunas de ellas llegan hasta el día de hoy con sus problemas y sus virtudes, ¿no? Capaz que es muy loco, pero yo no pude dejar de pensar desde que empezaste a contar, espejarlo con los pequeños, con los jóvenes libertarios de esta época, a toda esa búsqueda de referentes. No puedo dejar de vincularlo distinto, sino al rol que ocupaba Eve Bonafini en esta incendiaria, en estos discursos incendiarios, con lo de Ramiro Marra, por ejemplo. Si bien dicen cosas distintas, hay algo en la emocionalidad o algo que convoca desde ahí. Y veo como un puente ahí, ¿no? Un espejo, capaz, una cosa desde lo emocional, no desde lo ideológico, no de lo discursivo, sino de lo ideológico. Es muy loco pensarlo así, pensar como que todo esto que pasó ahora, de alguna manera, hacia ese fines de los 90 también estaba así como guacho de referentes, guacho de dirigentes, y aparecieron alguien que decía, que trataba de ordenar la cosa esta, de darle forma, de parirlo al 2001 como fuera de lo ideológico. Se ha parido un Milei desde ese lugar de hinchado las bolas de los Massa de la vida, o de los Larreta, o de los Caputo. Sí, puede haber una conexión, me parece, en términos de un enojo, una cuestión típica también de la adolescencia, que muchos de nosotros ya justamente
jóvenes en términos del juvenilismo que prima en la época, que hoy tenés 40 años y sos un pibe, a diferencia de lo que era la época de nuestros padres, que tenías 22 y ya eras un señor. Pero muchos nos preguntábamos, ¿qué pasa con la juventud que no es rebelde, ¿no? Es decir, las posiciones más rebeldes hasta que aparecieron los libertarios venían siendo lo que éramos más viejos, cuarentones para arriba, del piberío producto de la década ganada, ¿no? Entonces uno decía, ¿qué pasa con esta juventud? ¿No se enoja? ¿No patea el tablero? ¿Tan prolijos son? ¿No? Estos jóvenes progresistas tan prolijos son. Bueno, evidentemente se venía cocinando por abajo una rebeldía y un enojo que pasó por otro lado. Creo que la clave político-ideológica igual es central, porque no lo mencioné, pero ahora justamente se cumplieron 40 años desde su nacimiento y 30 desde su aparición pública. En Latinoamérica estaba su comandante Marcos, ¿no? Entonces desde el sureste, ahí desde las montañas, el zapatismo surge como una voz para toda la región, que de algún modo trataba en una nueva clave de dar continuidad o cierta continuidad a los anhelos de justicia, de libertad, de igualdad, etc. ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que vos juntás, Cede Bonafini, el perro Santillán, el subcomandante Marcos, las manos de Filippi, la renga, Iorio, y todo eso, el Iorio de aquellos años, ¿no? Entonces eso te daba como una rebeldía y un enojo que se canalizaba contra el sistema, ¿no? Contra el orden injusto de ese nuevo orden mundial, ¿no? Que aparecía como el neoliberalismo triunfante luego de la caída del muro de Berlín y de la derrota de los proyectos revolucionarios de las décadas del 60 y del 70 como expresión máxima de un siglo y pico de lucha, ¿no? Uno se puede remontar a la Comuna de París en 1871, a las rebeliones obreras de 1848 para hablar de Europa, pero también de la Revolución Mexicana en 1910, ¿no? Del peronismo en la Argentina en el 45, o sea que había todo un caldo de cultivo que había sido derrotado, pero que aparecían en el siglo XXI, en sus primeros momentos, voces que de algún modo algo de eso recuperaban. Creo que hoy el enojo, esa clave político-ideológica, anarco-libertaria como le dicen, ¿no? De ese libertarismo de derecha, es fundamental para entender en dónde deriva todo el proceso, ¿no? Que justamente no tiene esos anhelos, más allá de la palabra libertad, que yo creo que es una palabra que tenemos que disputar y no que resignar, como que no aparecen esos anhelos de igualdad, de justicia, ¿no? de comunidad, sino que aparece una cosa muy individualista, de mi libertad entendida como algo que no tiene una conexión con el proceso colectivo, con la comunidad, y que no busca de algún modo garantizar cuestiones elementales para el conjunto de la humanidad, sino que es un mero interés individual, pero que canalizan un enojo y una rebeldía que venía estando ausente en los espacios progresistas y de izquierda. Me parece que sí, que claramente hay algo de eso, y que por eso no hay que enojarse con todo este piberío, ¿no? Claro. Hay que tratar de entender qué está pasando ahí, discutir, porque no enojarse no equivale a dar la razón, sino que yo creo que hay que recuperar algo que de algún modo este progresismo había dejado un poco vacante, que es algo que tiene que ver con nuestra tradición argentina y latinoamericana muy fuertemente, que es la polémica, ¿no? Hay que volver a reivindicar la polémica como un elemento democratizador y como un elemento que permite ampliar nuestra mirada sobre el mundo. Estamos hablando con Mariano Pacheco, él es escritor, investigador, periodista, director del Instituto Generosa Fratasi. Acabas de publicar un libro hablando de la democracia, 40 años de democracia. ¿Está en riesgo la democracia? Esta democracia representativa de la que yo me quejé hasta hace 5 minutos, de ir cada 2 años y la no participación o lo de bajar la escala. ¿Está ese formato de democracia está en riesgo? ¿No? ¿Por qué escribís un libro de 40 años de democracia, alguien que ha vivido toda su vida en democracia? ¿Qué motiva eso? Sí, me parecía que era interesante poder hacer una contribución en el sentido de discutir qué tipo de democracia hemos tenido justamente en estas 4 décadas, cómo esa democracia surge de una derrota política, que es la derrota que viene a aplastar a sangre y fuego con torturas, asesinatos, desapariciones, la última dictadura cívico-militar respecto de los proyectos transformadores del periodo anterior, que era una democracia muy insuficiente para dar respuesta a las cuestiones elementales de la vida de las amplias mayorías populares, pero que a su vez tenía un elemento interesante para pensar, que es de algún modo como la palabra clave de la época en términos de procesos de cambio. Es decir, ya no se habla de revolución, no se habla de dictadura del proletariado, no se habla de esos
conceptos que guiaron gran parte de las luchas del siglo XX. Entonces, de algún modo, la cuestión democrática aparece en el centro de la escena, yo creo que incluso ahora con una democracia representativa en crisis. Nadie está hablando de no a la democracia, sí a la dictadura del proletariado, por ejemplo. Como se hablaba 5 décadas atrás, se hablaba en esos términos. Hoy me parece que... A lo sumo se habla de dictadura y ya. De dictadura por derecha. Claro, exacto. Me parece que está en crisis porque justamente, bueno, era un formato muy procedimental, muy atado a la forma, ¿no? Y que no dio respuesta a las cuestiones elementales. Entonces, en ese sentido, creo que hoy la democracia está en crisis. Este gobierno que llega, además, demos cuenta también de eso, es un gobierno elegido en el voto popular, democráticamente, o sea, en las urnas, pero que de algún modo con sus primeras medidas empieza a poner un poco en jaque incluso elementos formales, elementales de la democracia representativa liberal, ¿no? Ahí hay algo interesante para ver. Los denominados liberales que van contra esta democracia y contra el Estado se olvidan que es un invento de ellos. El Estado es un invento de los liberales. La democracia parlamentaria representativa es un invento de los liberales. O sea, históricamente las izquierdas, incluso el peronismo, cuestionaba esta democracia tal como funciona y este tipo de Estado. Lo que pasa que, bueno, hoy estamos en una situación de un equilibrio inestable, dificultoso, porque hay cuestiones básicas de esta democracia que no nos gusta, que sí defendemos. Por ejemplo, el derecho de reunión, el derecho de opinión, el derecho de manifestación, ¿no? Son cuestiones básicas que hacen que nosotros tengamos que tener una postura clara respecto de defender eso frente a derivas autoritarias. Pero eso de ninguna manera implica no cuestionar este tipo de democracia que, como dice la Constitución Nacional, el pueblo se encuentra en una situación donde no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Cuando el tipo de democracia que muchos de nosotros queremos y defendemos y queremos construir es una democracia activa donde el pueblo sí gobierne, delibere, tome decisiones a través de mecanismos que tienen niveles de representación pero que promueven una, como decían en el proceso de la Revolución Bolivariana de Venezuela cuando vivía todavía el comandante Chávez, una democracia protagónica del pueblo, ¿no? Eso es lo que buscamos, lo que queremos, y para ello no vamos a renunciar a defender cuestiones elementales de esta democracia que no nos gusta, pero que tiene estos elementos básicos que entiendo deben ser defendidos ante contextos de derivas autoritarias como las de Milei. ¿Cuánto está...? Te iba a preguntar sobre geopolítica un poco, lo mencionaste también con Venezuela. Digo, ¿cuánto influye la idea de soberanía, la geopolítica, la cosa esta de nuevo orden mundial, la cosa esta de, bueno, se viene un panorama en donde las corporaciones definitivamente han ganado lugar sobre los estados, o sobre algunos estados por lo menos, y van incorporando dinámicas mucho más vinculadas al mercado o al consumo o a la atención o a la energía, o le pongamos el nombre que quieras, pero que está toda donde está puesta la masa de gente mirando y mirando qué. ¿Cuánto influye la geopolítica en nuestras realidades hoy por hoy? Pensando en que a lo largo del siglo XX influyó un montón, ¿no? Tenemos un montón de planes y recontraplanes hechos desde Estados Unidos en su momento. Y ¿cuánto influye, cuánto no influye? ¿Cuál es el rol de las corporaciones ahí? ¿Cómo esto se puede poner en llano? ¿Cómo le incorporamos eso a ir a comprar un kilo de azúcar o un kilo de pan? ¿Y en qué puntos nos toca o le toca a las comunidades en esto de que quedó cada vez más lejos esa idea de la comunidad organizada que planteaba Perón en su momento y que va como allá lejos, va como en otro, va por otro plano, va por otro lado en un universo así paralelo? ¿Cuánto influye? ¿Cómo no? ¿Cómo es tu mirada con eso y con el poder posta del mundo posta fuera de esto, ¿no? Y de los recursos naturales que tenemos, bueno, todo mezclado ahí junto. Sí, yo creo que es fundamental. Perón decía, la gran política es política internacional, ¿no? Entonces, lo decía un militar nacionalista de un país periférico, pero o sea, tenía esa lucidez para dar cuenta de que vos no podés pensar ningún proyecto de soberanía nacional, mucho menos en este nuevo orden mundial neoliberal que es mucho más globalizado que el capitalismo imperialista más clásico, sin tener en cuenta cómo vas a conformar un bloque regional de fuerzas, por ejemplo en Latinoamérica, que pueda de algún modo posicionar a la región en otra situación dentro de ese nuevo orden mundial. Yo creo que la diferencia, por ejemplo, que hablábamos hace un rato, los 90, el 2001 y hoy, es que hemos pasado de un mundo unipolar, con un neoliberalismo triunfante, hegemónico,
y avasallador para el mundo entero, a una situación de una especie de multilateralismo en la que vivimos hoy, con un neoliberalismo un poco agonizante, ¿no? En crisis, que no puede dar respuesta en términos de suscitar entusiasmo en la población. Hoy nadie defiende el neoliberalismo con entusiasmo como si fuese una salida para la humanidad. En todo caso aparece, como muchas veces aparece la democracia, como bueno, es lo que tenemos, hay que ver si se puede mejorar, ¿no? En el discurso más conservador. Entonces, ahí la cuestión internacional es clave, y por eso me parece que hay algo del orden de los desafíos de la actualidad que requieren que volvamos a una práctica también muy tradicional, si querés, en las izquierdas, en los proyectos nacional populares, que es que hay que estudiar, hay que leer, hay que poder leer, digo en múltiples sentidos, leer un libro, una revista, un portal, y también leer los procesos, ¿no? Los procesos sociales, políticos, culturales en su integralidad. Entonces, en ese sentido, me parece que hoy no podés pensar una comunidad organizada de un proyecto en un territorio específico sin tener en cuenta qué pasa con el país en el que vivís, y no podés pensar una política nacional en términos rigurosos si no es en el marco de ver cómo ese país y esa región de la que formás parte intervienen en la disputa de los poderes mundiales. Entonces, yo sé que suena muy grandilocuente a veces pensarlo así. No, pero está, se entiende. Y vos vas, lo ves, ¿no? Me Sí, pongo en sí. lugar del teórico o del filósofo o del militante. Vas, lo ves, no podés pensar una organización territorial sin pensar el contexto del país. Joya. Vamos, lo vemos. Y lo que vemos son un montón de sapos que hay que tragarse para poder hacer algo en el territorio local. ¿Cuál es qué revolución, qué rebeldía es posible frente a eso? ¿Se entiende? Sí, sí, porque es cierto, pero hoy las condiciones, ese equilibrio de fuerzas que nos hizo tanto daño en esto de lograr el equilibrio de fuerza, bueno, vamos a ver que hacemos todo lo posible. ¿Y qué es lo posible? Y cada vez menos lo posible, ¿no? Nos ha ido encerrando en una encerrona ahí. Mirarlo no quiere decir que no implica romperlo, ¿no? ¿O sí? Digo, ¿cuál es el lugar que le queda a las organizaciones, a los militantes, a los jóvenes, a los chicos, a nosotros mismos, de futuro, de destino, aparte de leerlo o de entenderlo, ¿no? Pensar esta cosa frustrante que nos pasa a los adultos cuando llegamos a la madurez, de decir, bueno, está bien, pero tener razón no alcanza, bueno, pero estar de este lado, del lado de los buenos, que uno considera los buenos, no alcanza, bueno, entender no alcanza, pero está bueno saberlo, pero no alcanza para sacar esta cosa que es una y otra vez avanzando la realidad desde un lugar así como que asombrosamente, ¿no? Y fuertemente, donde también individualmente lo que queda es salvarse solo. Y es un caos en ese punto, y te lo planteo así como panorama para que me dé una respuesta, no para que me lo aseveres, te lo pido por favor, porque si no nos pegamos un tiro acá los dos, los tres, todos juntos. ¿Cómo se puede entender, verlo e intentar modificarlo? Sí, yo creo que realmente comprender una situación implica asumir que la transformación la situación puede ser transformada, y que para eso requiere una participación activa de las personas en términos colectivos, pero también en términos de cada quien que hace, ¿no? Con su vida en una intervención. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay algunas claves que hoy nos permiten comprender la situación actual sin hacer un suicidio colectivo, ¿no? Claro. Es que existe cosas que existen hoy y no existían, no te digo hace 40, hace 25 años, digo, ¿no? Es decir, hoy existe un gran entramado organizativo a nivel social en toda la Argentina. Vos recorrés lo que se puede ver acá en el Valle tras la Sierra de Córdoba, se puede ver en toda la patria. Yo en los últimos años viajé mucho por el país, y no viajé solo a las capitales, a las grandes ciudades, sino que viajé, como se dice, al interior del interior de los lugares. Vos donde vas ves una banderita, un comedor, un merendero, una cooperativa, una mutual, un colectivo cultural, una radio. O sea, hay un tejido social que está realmente muy consolidado a nivel territorial en toda la Argentina, y que a la vez tiene grandes incidencias en términos de masividad en la movilización, sobre todo en las grandes ciudades, que son determinantes a la hora de discutir las decisiones políticas del país. Eso me parece que es un dato. El otro dato es que, si bien hay una gran crisis de la dirigencia, de la política, del peronismo, hoy
casi la mitad del país votó por un candidato que era Sergio Massa, que hasta hace muy poquito tiempo era muy repudiado por muchos de nosotros, ¿no? Entonces quiere decir que el peronismo no es el peronismo de los 90, donde se decía, después de Menem no hay posibilidad de nada, vía el peronismo. Yo creo que sí, creo que hoy contamos todavía con el peronismo como una memoria que conecta distintos momentos de la historia nacional que permiten seguir pensando un proyecto de justicia social, de soberanía, de integración latinoamericana, etcétera, ¿no? Entonces hay algo ahí que implica que no es que está todo arrasado. Entonces, ¿cómo se reordena el peronismo? Es propositivamente una de las tareas que tenemos que poder abordar. Digo, no alcanza con el peronismo, pero creo que el peronismo es un poco el estructurador de esos espacios sociales, culturales, políticos que pueden dar una batalla para tratar de direccionar la política nacional hacia otro lugar. Por lo tanto, me parece que ahí resulta muy importante aprender algunas lecciones de lo que es esta historia reciente. Por ejemplo, los años 90, las luchas en ese momento de fragmentación social nacen fragmentadas, nacen por sectores sociales y por localidades. No hay grandes luchas nacionales, lo que hay es, por ejemplo, incluso la lucha de los piqueteros, era la lucha de los de Cutralcó, los de Plaza Huíncul, los de Córdoba, los de Rosario, o sea, eran luchas locales y en general de cada sector, los docentes por un lado, los trabajadores ocupados por otro, etcétera, ¿no? Creo que hoy estamos en otras condiciones, tenemos posibilidades de dar luchas de conjunto de los distintos sectores y no solo a nivel regional o local. Por lo tanto, me parece muy importante evitar las derivas de tipo ideológicamente diríamos autonomistas, para que se entiendan un público más amplio. Las derivas localistas grupusculares. Hoy no es una salida, mi grupo en tal lugar hace cosas buenísimas y le va re bien. Si a la Argentina le va mal, tarde o temprano a tu grupo le va a ir mal, ¿no? Entonces ahí hay una lección importante. La otra, la que charlábamos recién, no podemos pensar un proyecto nacional desvinculado de la geopolítica mundial. Entonces, ¿cómo se posicionan Rusia, China? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué va pasando en los otros procesos políticos latinoamericanos? También resulta muy importante. Quizás una sola persona no puede concentrar una mirada de todas las situaciones con rigurosidad. Bueno, para eso existen los colectivos, ¿no? Entonces, que haya personas que se dediquen más a una cosa y otras más a otra, hacen que en ese ajedrez, ¿no?, constitutivo de todo proyecto político colectivo haya posibilidades de mover las fichas para tener una mirada más integral, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay cuestiones que son importantes. Y la otra es tener una mirada reivindicatoria pero autocrítica del proceso de lo que en el libro La democracia en cuestión y en otros trabajos anteriores que vengo publicando denomino como el ciclo de gobiernos progresistas, ¿no? Es decir, ahí hay un conjunto de problemas que tuvieron esos procesos que hay que poder detectarlos para tratar de salir de esas encerronas a las que los condujeron, ¿no? Una de ellas se ve con mucha claridad cómo se fue constituyendo efectivamente una especie de casta política progresista de dirigencias que no viven como nosotros, como la mayoría de los mortales, que no frecuentan los mismos lugares, que no consumen los mismos productos, que no se transportan en los mismos dispositivos tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que algo de eso hay que poder leer, de que esa distancia entre dirigencias, por más buenintencionadas y progresistas que sean, y el resto de las bases sociales y de las militancias, es algo que no puede seguir sosteniéndose, que tiene que ser impugnado como lo ha impugnado la derecha de este nuevo libertarismo, para poder justamente constituir organizaciones más democráticas, ¿no? Más democráticas quiere decir más participación y menos distancia entre dirigentes y dirigidos. Eso creo que es un elemento central. Y el otro, de crítica de los procesos progresistas, es que no hayan ido a fondo con cuestiones fundamentales cuando había apoyo social masivo, ¿no? Digo, Venezuela con Chávez, el proceso de la revolución bolivariana, y Bolivia con Evo Morales y Álvaro García Linera como teórico del proceso político, respaldados en los movimientos sociales, transformaron el Estado, reformaron la Constitución y metieron la discusión sobre cuál era la relación entre movimientos sociales y partido. Después no importa cómo salió cada uno de los procesos, pero metieron la discusión. En la Argentina seguimos bajo el formato
liberal de la democracia representativa de votemos, elijamos concejales, diputados, senadores, intendentes, gobernadores, presidente, vicepresidente, en los marcos de la democracia que teníamos, donde no se reformó la Constitución. La última vez que se reformó fue en el 94, como expresión jurídica de la derrota política del 76 con el golpe, pero luego no se volvió a reformar. El Estado siguió funcionando del mismo modo que nos heredó esa reforma constitucional neoliberal, que dejó un Estado muy frágil frente a los poderes mundiales y de algún modo no hizo hincapié en la democracia participativa y protagónica del pueblo, sino en sus formatos más clásicos liberales, ¿no? Entonces me parece que son cuestiones que a futuro tenemos que poner en la agenda de discusiones. La voz que está escuchando del otro lado es Mariano Pacheco, escritor, periodista, filósofo. Y como para ir cerrando, ¿no? Tengo un montón de preguntas, porque mencionaste los gobiernos progresistas de la democracia y me da mucha curiosidad de saber cuáles son y cómo los catalogaste y si encontraste una manera de catalogar cómo fueron los gobiernos en estos 40 años de democracia. Pero bueno, una de esas nos queda para después. Porque sí me interesa saber un poco cómo la ves de acá a 3 meses. En el cortísimo plazo, si vos ves, ¿qué ves en el cortísimo plazo? En el medio de todo de ir mirando todo el día, ¿no? Día por día, porque de hecho va todo día por día. Empezaría por lo que no veo, si te parece. Yo no veo un estallido social de tipo 2001. No lo veo. No lo veo, entre otras cosas, por lo que charlamos. Me parece muy diferente la situación de los 90 que deriva en el 20 de diciembre del 2001 y la situación actual. Entre otras cuestiones porque al 2001 llegamos con un agotamiento del menemismo y su intento de recambio con la alianza que mantuvo el plan económico de la convertibilidad. Entonces vos tenés muchos años de protesta social creciente contra el modelo neoliberal, cuando hoy tenés un 55% de la población que hace tan solo un mes avaló esto que está pasando. No nos tenemos que olvidar que Milei está haciendo muchas de las cosas que dijo. No es que mintió. Menem dijo, si decía lo que iba a hacer no me votaba. Claro, ¿no? Dijo todo lo que iba a hacer y dijo todo lo que iba a hacer, e incluso hoy, con mucha gente perjudicada por estas medidas, lo acepta, lo avala. Entonces no veo estallido. Lo que sí veo son procesos donde se puede ir profundizando esto que ya apareció, que no es solamente todo este tejido organizacional que mencionábamos, que iba a salir a la calle más temprano que tarde, sino sectores medios, ¿no? Sectores que quizás están disgregados, pero salen a protestar, cacerolas, se juntan en una esquina, etc. Eso puede profundizarse. El paro del 24 esperamos que se sostenga, ¿no? Y que sea un paro activo con las organizaciones sindicales, las organizaciones de la economía popular, con una ciudadanía activa protestando contra la situación, como punto inicial de lo que puede ser un ciclo de luchas, como decíamos, nacionales, unificadas, que no se fragmenten, que no salgan por reclamos puntuales, focalizando en un desgaste contra este gobierno que tiene el 55% de aval electoral, pero tiene un 45% en bloque en contra, y que tiene, yo creo que al menos un 10 o un 15% de la población que votó a Milei por enojo, por frustración, por desgaste de lo que venía sucediendo, pero que claramente con una política inteligente pueden ir pasando para engrosar ese 45 a un 50, a un 55, incluso un 60% de la población contra este proyecto. Para eso hay que evitar las derivas del tipo veo en todo aquel que votó a Milei un enemigo, me enojo ante cada situación de cada uno que dice algo que no estoy de acuerdo y lo ataco. Reitero, no para caer en un falso consenso de todo me da igual, la opinión de cada quien vale, entonces todas las verdades son verdades. No, nada de ese posmodernismo. Yo lo que digo es escuchar y discutir y tener argumentos, pero también estar atentos y asumir las autocríticas necesarias que tengamos que asumir cuando establezcamos un diálogo fraternal con aquellos que son nuestros pares. No me estoy refiriendo a aquellos sectores que ideológicamente son fascistas, que atacan todas las reivindicaciones que defendemos. Esos sectores hay que combatirlos claramente, pero no creo que sean la gran mayoría de ese caudal de 55% que votó Javier Milei. Mariano Pacheco, muchas gracias. ¿Cómo es la agenda? ¿Cómo viene tu agenda ahora? ¿Entras a la sierra? ¿Te vas? ¿Volvés? ¿Venís?
Sí, ahora me estoy Yendo. volviendo a Buenos Aires, entre otras ¿Cómo- cosas, para tratar de resolver algunas cuestiones de laburo. ¿Cómo te atendieron acá? ¿Cómo te Y acá, atendieron como en siempre, San Javier? es- ¿Estuviste parando en San Javier, en Yacanto? Sí, en Yacanto, paseando. ¿Te dieron que tomar, de comer? Estuvimos comiendo, tomando con mi amigo Tomás Astelarra en su tatucera en el monte de Yacanto, paseando por Humana, por Humano, por los espacios que andan circulando por acá. Bueno, voy conociendo esta radio, así que me vuelvo muy contento y nuevamente regreso a Tras la Sierra a presentar La Democracia en Cuestión, mi último libro, y a ser parte también de una jornada de inauguración 2024 de la temporada de La Luna con Gatillo. Ah, cierto, era cierto eso entonces. Ah, Sí, muy sí. bien. Para alrededor del Venís 10 de comprometido. febrero ando nuevamente por acá para seguir sosteniendo también ese proyecto que fundamos cuando venía el macrismo. Justamente dijimos, bien el macrismo, fundemos un proyecto cultural, comunicacional, que haga, como decimos en La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura. Y bueno, se ha sostenido hasta el día de hoy. Yo he estado más a la distancia viviendo en Buenos Aires, pero hoy en día con tanta virtualidad de por medio, Se puede. se puede sostener también a la distancia. Muchísimas gracias por venirte hasta acá, muchísimas gracias por esto también, ¿no? Siempre que convocamos o como charlamos con alguien que tira data o que tira info, tratamos de reconocerle toda esa lectura que no está explícita, que está toda entre líneas, ¿no? Todo ese laburo que está metido ahí, que no hay ninguna manera de poder así como ponerlo en... No es un cuadro, no es una canción, no es una melodía, es como todo eso que viviste para llegar hasta acá y hoy que nos puedan contar esta mirada, así que muy agradecido por eso. Bueno, muchas gracias a ustedes por dar la voz y también por sostener estos espacios que resultan tan fundamentales hoy en día. Sí. De hecho no los sostenemos, están caídos y están ahí caídos. Cada tanto lo venimos, lo alzamos, lo ponemos arriba de la mesa. Eso de sostener, viste, entrasla mucho tampoco va, enseguida suelta. Bueno, pero se escucha. Se escucha. Se sostiene, pero se escucha. Gracias. Y para los que están del otro lado, sigan con Pasaron Cosas, que en un ratito volvemos. Gracias totales.